Amén. Dios los bendiga. Precioso el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración entonces para encomendarnos en las manos del Señor y recibir su preciosa palabra. Palabra de vida eterna. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por traernos, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias también sabemos, Padre, que para todo aquel que pone la fe, mi Señor, recibe y es ministrado por esta oración, aunque la escuche luego en YouTube, en Facebook, Padre, seas tú ministrando esta oración sobre todo aquel que dispone el corazón para recibir tu preciosa palabra, Señor. Padre, te rogamos que tú estés tocando el corazón de los incrédulos, Padre, y despiertes en ellos la fe, Padre Santo bendito, que tú lleves sanidad al enfermo, Padre bendito, tanto física como espiritualmente, Señor, que tú estés rescatando almas, Señor, rompiendo cadenas y ataduras, Señor, liberando a los que quieren ser libres, Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu preciosa palabra, dando libertad al cautivo, vista a los ciegos y oído a los sordos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, glorifica tu santo nombre, Padre, y abre caminos, mi Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan llegar a ti y conocerte, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Ministra sobre los que estamos aquí también ahora, Padre. En el nombre de Jesús, destapa nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento, ayúdanos, mi Señor, a atesorar tu preciosa palabra, Padre. Seas tú hablando con cada uno de nosotros, Señor. Tú nos conoces, Padre. Tú sabes cómo cada uno viene a tu presencia, tú sabes los problemas, el cansancio, el dolor, todo lo que cada uno pueda tener, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Pero también, Padre Santo, nosotros sabemos y conocemos tu preciosa palabra que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, Padre. Por eso ayúdanos a caminar en obediencia, enjugados contigo, Señor, para que podamos tener descanso para nuestras almas, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, danos sabiduría y entendimiento, Padre Santo bendito, siendo el principio de la sabiduría el temor a ti, ese temor que es amor, reverencia, respeto, veneración, Señor. Danos eso, Padre Santo bendito, para que cada día, Padre, estemos tomados de ti, pudiendo soportar todas las pruebas, las luchas, mi Señor, y todo lo que venga para nuestras vidas, mi Señor, porque tú, Padre, nos guiarás, mi Señor, y porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ahora habla con nosotros, Padre bendito, y glorifica tu santo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar comenzando en el libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a ir al versículo 1, ahí en el inicio. Gloria a Dios. Sí, hay que tener bien puestos los lentes para ver bien. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre, ¿verdad? Hoy vamos a ir viendo y aprendiendo, ¿verdad? La Biblia, ¿por qué está dividida en dos? Está partida al medio la Biblia, ¿verdad? Tenemos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice y qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que es a quien nosotros tenemos que escuchar, ¿verdad? Sabemos que el mismo Dios, el Dios Todopoderoso, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos enseñan los discípulos, qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo sobre la Biblia misma. Viejo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice. Y aquí en Hebreos, ¿sí? El subtítulo que le han puesto dice, Dios ha hablado por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a leer ahí. Dice, en el 1 mismo comenzamos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios ha hablado por su Hijo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad? Cuando nos dice que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? A los padres, al pueblo originario de Israel, a los primeros. Siempre les habló el Señor, Dios Todopoderoso, a través de los profetas, ¿verdad? Y vamos a ver, si en realidad ya sabemos, ¿verdad?, que todos los profetas hicieron referencia a estos tiempos.
¿Sí? Todos estos tiempos todos los profetas hacían referencia a estos tiempos, al tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo se manifestaría y al tiempo del arrebatamiento y a todo. Eso está profetizado en distintas maneras por algunos de los profetas, unas partes, otras, pero casi todos ellos hicieron mención a los tiempos finales, al tiempo de la gracia, ¿verdad? Porque nuestro Dios Todopoderoso ya tenía este plan, Él ya sabía, ¿sí?, cómo iba a salvarnos, ¿sí? Entonces, eso para que veamos cuánto amor nos tiene el Señor, que desde millones y millones de años Él tenía preparada nuestra salvación, ¿verdad? Él pensaba y pensaba en nosotros, aun cuando nosotros ni siquiera existíamos o le conocíamos, ¿verdad? Entonces dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros nos centremos en conocer primeramente, sí, los libros del Evangelio, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan del caminar de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque la palabra del Señor dice que Él nos dejó pisadas a seguir, huellas a seguir, ¿verdad? Entonces en el Evangelio, en el Evangelio es uno solo, con 4 testigos que nos cuentan el Evangelio de diferentes maneras, ¿verdad? Nos va dejando esas pisadas, nos va ayudando a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a quien dice acá que Dios nos ha hablado por Él, ¿verdad? En estos postreros días, dice ahí en el 2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Sabemos que en Génesis dice, y dijo Dios, por ejemplo, se haga la luz y se hizo la luz, ¿verdad? Dijo Dios, haya lumbrera en los cielos y hubo. Dijo, o sea, lo habló Dios y fue hecho, ¿verdad? Y en Juan, en el libro de Juan, ¿sí?, dice que la luz vino al mundo, ¿sí? Y nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que era el verbo hecho carne, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó aquí en la tierra, vino y Él lo dice, a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? La voluntad del Padre y dejarnos la huella marcada. Por tanto, es que el Señor insiste y insiste en que nosotros conozcamos y hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre, no la de Él, ¿sí? Dice ahí en el 3, el cual, o sea, nuestro Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. O sea, en estos versículos queda bien claro que nosotros a quien tenemos que seguir, a quien tenemos que escuchar, es a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Viejo, cuando decimos viejo, es algo viejo como en desuso, ¿verdad? Y nuevo, y si hay algo nuevo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si tengo un pantalón viejo y me compro uno nuevo, voy a usar el nuevo. El viejo ya está en desuso, gasto, roto, ¿verdad? Cambiamos el nuevo por el viejo, ¿sí? Entonces acá está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la palabra testamento nos da a entender siempre que para que heredemos ese testamento tiene que haber muerte. Si no muere el testador, no hay herencia, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿sí? Murió y resucitó, pero pasa esa muerte para que nosotros tengamos la herencia. Este Nuevo Testamento, ¿cuál es la herencia de nuestro Señor Jesucristo? Obviamente, para todos los que siguen este testamento, ¿verdad? La salvación y la vida eterna.
Eso es lo que nos promete nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Viejo Testamento, ¿sí?, nos deja, y lo vamos a ver ahora por qué quedó aquí, porque si está caduco, podríamos decir, ¿por qué no lo sacan?, ¿verdad? Pero la misma palabra del Señor aquí en el Nuevo Testamento nos dice que el Viejo Testamento ha quedado para ejemplo, ¿sí? Y para que podamos ver cómo desde el principio se estaba anunciando estos tiempos. El tiempo de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de nuestra salvación, el tiempo de la gracia, ¿verdad? Ahora, lo que no se nos puede borrar es que nosotros, sí, estamos en el tiempo de la gracia bajo el Nuevo Testamento, no bajo el Viejo, bajo el Nuevo. Entonces, si a nosotros nos quieren imponer cosas que estén en el Viejo Testamento, nosotros tenemos que saber que estamos bajo el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, si no está acá en el Nuevo Testamento, no corre para nosotros. El Viejo Testamento es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios 10. El papelito que sigue es 1 Corintios, alabado sea su nombre. Precioso el Señor, santo y poderoso. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Encontramos? ¿No? 1 Corintios 10, el versículo 1. Precioso el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, vamos a comenzar ahí. Dice, amonestaciones contra la idolatría, ¿verdad? Idolatría es cuando nosotros le restamos poder a Dios y se lo damos a cualquier otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo miedo de cualquier cosa, le estoy restando poder al Dios Todopoderoso, ¿sí? Y le estoy dando más poder a esa cosa que yo le tengo miedo, sea enfermedad, sea una persona, sea un suceso. ¿Sí? Si yo tengo miedo de cualquier cosa, en mí hay idolatría. Le resto poder a Dios y se lo doy a una cosa, al mismo diablo, ¿verdad? Entonces eso es amonestado por Dios, ¿no? Tenemos un Dios todopoderoso. Por eso es tan importante que conozcamos cómo es Dios, quién es Dios, sus atributos, ¿verdad? Para no caer en esto. Si Dios es todopoderoso, si Dios dice que tiene cuidado de nosotros, ¿a qué le voy a temer? ¿No? A menos que yo no ande de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces ahí, bueno, viene el miedo justificado porque no estoy bajo la protección de Dios, ¿verdad? Pero entonces acá dice, es Pablo hablándole a los corintios, ¿verdad? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y acá nuevamente dice nuestros padres y se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo antiguo de Israel. Pablo era judío, ¿verdad? Sus padres, ¿sí? Y cuando se refiere a los padres, se refiere a las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y nos detenemos ahí. Nos está hablando de Israel, del tiempo cuando Israel era guiado por el Señor, rescatado de Egipto, guiado por el Señor en el desierto, ¿verdad? Tiempo antiguo, Cristo no había venido en carne a la tierra, ¿no? Muchísimo tiempo antes. Pero nos nombra a Cristo. ¿Por qué? No podemos permitir que nadie nos diga que Cristo fue creado o que Cristo nació cuando nació de María. No, Cristo es eterno, entonces no tiene edad. Si bien Él salió del cuerpo de María, digamos, y se manifestó en carne, Cristo ya existía.
Acabamos de ver que Dios creó todas las cosas por la palabra de su boca, y el mismo Juan nos dice que la palabra que Dios hablaba, ese era Cristo. Entonces, cuando Dios creaba el mundo, Cristo existía, ya existía. Él no fue creado, Él existe, es eterno, ¿verdad? Por eso mismo Cristo estaba aún con el pueblo de Israel en tiempos antiguos. ¿Sí? Y lo dice acá, ¿verdad? Nos está hablando de los padres, pueblo de Israel, tiempo muy antiguo, y ahí Cristo les acompañaba. ¿Sí? Lo dice ahí, ¿verdad? En el 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sí? Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sí? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, ¿verdad? Vamos a detenernos ahí. Ahí vemos todas las fallas que el pueblo de Israel tenía para con Dios. Murmuraban, idolatraban, ¿verdad? No eran obedientes, ¿sí? No veneraban al Dios. Y acá vemos como el Señor movía su mano contra el pueblo escogido de él, porque era rebelde, porque era desobediente, ¿verdad? Y ahí en el 6, versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿verdad? Entonces todo esto que sucedió, ¿verdad? Nos está hablando del Viejo Testamento y dice acá, ejemplo para nosotros, ¿verdad? Entonces, si esto es un ejemplo para nosotros y Dios castigó todas estas cosas en tiempo antiguo, las va a castigar en nuestra vida. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cada vez que le falló al Señor? Y lo dice acá, ¿sí? Perecieron. Lo dice en el 5, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto. Entonces, ¿qué nos da a entender? Nos dice que es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Si nosotros caemos en todas estas cosas que el pueblo de Dios, escogido y amado del Señor, caía y ellos quedaban postrados en el desierto y no eran agradables al Señor, lo dice ahí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, dice, perecieron. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto más nosotros, por más que estamos en el tiempo de la gracia, si nosotros continuamos fallándole al Señor y cayendo en todas estas cosas, no vamos a obtener la salvación y vamos a perecer, ¿verdad? Desde el tiempo antiguo, la paga del pecado es muerte y el pecado es toda desobediencia o transgresión a la voluntad de Dios. Sencillo de entender, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber si estoy en pecado, tengo que conocer la voluntad del Señor, ¿no? Si yo conozco la voluntad del Señor y quiero, la hago, porque Él nos da todas las cosas. Él tiene gran misericordia. ¿Sí? Él nos facilita que nosotros podamos estar en santidad, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor nos exhorta a hacer cuerpo, alma y espíritu irreprensibles, más abajito nos dice que confía en el Señor, que el que nos ha llamado también lo hará. Nos va a ayudar a estar irreprensibles, ¿verdad? Pero entonces acá vamos aprendiendo y entendiendo que todo lo que ha sucedido en el Viejo Testamento queda como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Por lo cual no podemos considerar que si Dios hizo estas cosas con su pueblo escogido, con su pueblo amado, ¿sí? La hará con nosotros. Nos tiene misericordia y Él nos da tiempo a que nos arrepintamos. Pero su palabra es fiel y verdadera y si nosotros pecamos, lo que nos espera es eso, ¿verdad? Por eso es tan importante y el Señor nos exhorta tantas veces a la obediencia, a la sujeción a Él, ¿verdad? Eso es lo único que nos salva, la obediencia y la fe, el creerle. No podemos ser obedientes si no le creemos. Si no creemos en Él, no podemos ser obedientes, ¿verdad?
Si somos obedientes es porque estamos creyendo en Él. Las dos cosas se complementan, ¿sí? Así que ahí en el 11, versículo 11, vamos a ir ahí, que ya habíamos leído los anteriores, dice nuevamente, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿sí? Eso somos nosotros, los que estamos al final, lo que ya está por venir Cristo, los que están todas las cosas cumplidas, ¿sí? Hemos visto el culto pasado, ¿verdad? ¿Qué nos prometía el Señor al que venciere, al que perseverare, al que se mantenga en santidad, ¿verdad? Vimos todas aquellas cosas hermosas, leímos de la ciudad que el Señor tiene preparada para nosotros, de todas las cosas, un nombre nuevo nos va a dar en una piedrita, todas las maravillas que el Señor tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? Hoy estamos viendo que realmente el Señor nos ama tanto, que aún desde el principio del mundo tenía todo este plan preparado para rescatarnos a nosotros que no somos judíos, que no somos de su pueblo, porque aún la promesa de nuestra salvación está antes de que vinieran los 10 mandamientos al pueblo de Israel, antes de que viniera toda la ley para el pueblo de Israel, está la promesa para nosotros. Y ahora al final es lo que vamos a ir a ver allá por Génesis, cuando el Señor hace la promesa para nuestra salvación, ¿sí? Se la hace a Abraham, ¿sí? Y nosotros somos contados ahí en esa descendencia de Abraham. Después vamos a ver por qué, ¿verdad? Así que ahí en el 11 nos vuelve a recalcar. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? ¿Qué nos dice Pablo con este versículo? Aquí el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuevamente, si el Señor hizo todas estas cosas con su pueblo amado, con su pueblo escogido, y no perdonó a aquellos que transgredieron lo que era la ley establecida, ¿sí? Mucho menos nos va a perdonar a nosotros si tomamos por inmunda la sangre de Cristo, si nosotros nos da lo mismo fallarle que no fallarle, ¿verdad? Si nos justificamos a nosotros mismos y nos decimos, es como que nos palmiemos el hombro y decimos, el Señor todo lo sabe, sigo. ¿Sí? El Señor sabe que yo no puedo, y es cierto, yo no puedo, pero Dios puede, Dios todopoderoso, ¿verdad? Y acá lo dice, en el 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿verdad? Entonces no hay una justificación para mí. Yo no puedo decirle al Señor, no, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo no puedo. Yo no puedo, Dios puede. Todo lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y si yo tengo un problema, una traba, algo que yo no estoy pudiendo dejar o algún pecado con el cual yo no estoy pudiendo ser libre, no pasa nada. Pero no sigamos en eso, llevémoslos a Él. Él nos da la victoria, ¿verdad? Como lo dice acá, Él nos da la salida. No hay excusa para no caminar en santidad. ¿Es difícil? Si nosotros lo intentamos hacer solos, no es difícil, es imposible. Ahora, si yo lo llevo a Cristo, ¿sí? El dador de la vida, Él transforma, Él me cambia, Él me da entendimiento, Él me ayuda a repudiar el pecado. No hay excusa, no hay excusa. Yo no me puedo palmear el lomo y decir, el Señor me entiende, sigo. No. Tenemos que repudiar el pecado, porque el Señor nos habla hoy y nos exhorta a que si no lo hacemos, nos espera exactamente lo mismo que al pueblo de Israel. Y lo decía, lo leíamos ahí, perecieron, ¿sí? Quedaron postrados en el desierto, quedaron por la mitad del camino, ¿sí? Entonces, así como vemos las maravillas que el Señor tiene para nosotros, recordemos que tenemos un Dios justo, que no se niega a sí mismo. Lo que Él dijo es y no se desdice. Entonces, si la paga del pecado es muerte, no hay otra respuesta. Estoy en pecado, mi paga es muerte. Es lo que corresponde, ¿sí? Porque Dios es justo. Él no hace acepción de pecados ni de personas. Si cualquier persona, por más grande que sea el pecado, se arrepiente,
el Señor lo limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y es perdonado, ¿verdad? Cualquier persona. Pecado grande, chiquito no hay, los pecados es pecado, es transgresión, ¿sí? Entonces, Él no hace acepción de personas ni de pecado, no dice a este no y a este sí. No, si se arrepiente, se le perdona, se le limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros los que digo, ¿sí? O sea, nos exhorta a la idolatría. Idolatría no es solamente cuando uno tiene estampitas, santitos, ¿sí? O que idolatramos otras cosas, no, tenemos que entenderlo. Si hay miedo, hay idolatría. Si hay tristeza, hay idolatría. ¿Por qué? Porque le restamos el poder al Dios Todopoderoso y se lo damos a cosas, a problemas o al mismo diablo que es el que causa esas cosas, ¿sí? Achicamos el poder de Dios y engrandecemos el diablo, los problemas, la duda, la incredulidad, ¿sí? Entonces eso es idolatría. Idolatramos cosas que no son. Le damos poder a lo que no tiene. ¿Sí? Esa es la idolatría y contra eso nos amonesta el Señor. Entonces siempre tenemos que recordar que nuestro Dios es todopoderoso, omnisciente y omnisapiente, ¿verdad? Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar, o sea que nos ve en todo momento, ¿sí? Si nosotros queremos, Él nos ayuda y nos da la salvación. Nos abre el camino, ¿verdad? Está en nosotros la voluntad de ser salvos, tiene que estar, ¿verdad? Vamos a ir ahora a mirar para ir confirmando Romanos 15. Precioso es el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Romanos 15. Romanos capítulo 15 y vamos a leer el versículo 1. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Romanos capítulo 15, versículo 1. Este es Pablo, ¿verdad? Escribiendo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. ¿No tenía papel? Gloria a Dios. 15. Ah, se cayó. Gloria a Dios. No pasa nada. Gloria a Dios. 15, en el versículo 23. No, vamos a irnos al... No, el 15.1, perdón, 15.1. 15.1, perdón. Alabado sea su nombre. Así que Romanos, capítulo 15, versículo 1. Precioso el Señor. Amén. Amén. Dice ahí, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y si vemos ahí, ¿no? En las Biblias que tiene un llamadito, una letra chiquita, ¿verdad? Nos lleva a los Salmos. Salmo 69:9, ¿verdad? Los salmos fueron escritos mucho tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién llevó estos vituperios sino nuestro Señor Jesucristo? ¿No? O sea que de muchísimo tiempo antes, en Salmos, en los profetas, estaban hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él cargó con todas las cosas, ¿sí? Y dice en el 4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿sí? Y eso es Viejo Testamento, lo que estaba escrito antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Podemos entender que es tan grande el amor que Dios tiene para todos aquellos que se toman de su Hijo, ¿sí? Que Él lo tenía preparado desde millones y millones de años antes. Y lo anunciaba, de muchas maneras lo anunciaba. No solamente para nosotros, sino también para su pueblo de Israel, para que entendieran, ¿verdad? Pero tenemos que entender que el entendimiento de su palabra viene con la obediencia. Si nosotros no somos obedientes, no entendemos, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel, al ser desobediente, no entendía. Y son muy pocos los que han logrado entender y han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay que orar por el pueblo de Israel, que es el pueblo amado del Señor, para que puedan realmente muchos volverse a Cristo y tomarse de Él, ¿verdad? Y luego, si no, bueno, pelear por su salvación y mantenerse en santidad, que reciban realmente entendimiento. Pero vemos que también aquí a los romanos Pablo les enseña aún, ¿verdad?, que todo lo que fue escrito antes es para enseñarnos, para corregirnos y para encaminarnos, ¿sí? Vamos a ir a Juan, el capítulo 12, que ahí estamos en el Evangelio mismo, para que veamos... No, para el otro lado. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Vamos a leer ahí unos versículos, ¿verdad? Juan 12:12. Capítulo 12, versículo 12. Subtítulo dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Sí, amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Juan capítulo 12, versículo 12. Y cuando dice la entrada triunfal en Jerusalén, lo que vamos a ver acá es cómo aún estando Cristo aquí, ¿sí?, nos mostraba que estas cosas ya habían sido escritas, o sea, ya se hablaba, Cristo ya era, ¿sí? Y todo apuntaba a su manifestación en carne y a la victoria de la cruz, ¿verdad? Dice ahí en el 12:12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Volvemos a mirar las llamaditas, esas letras pequeñitas, nos llevan a Salmos. Muchos años antes se estaba hablando de esto, cuando el Señor iba a entrar en Jerusalén. Dice, y halló Jesús un asnillo, que es un burro, un asno pequeño, ¿verdad? Y montó sobre él como está escrito. En el 15 dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Aún estaba escrito que nuestro Señor Jesucristo iba a entrar a la ciudad de Jerusalén montado en un asno chiquitito, en un pollino, un animal pequeño, o sea, que nunca había sido montado por nadie. Para él estaba preparado, ¿sí? Dice en el 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, ¿verdad? O sea que luego estos discípulos que conocían la palabra del Viejo Testamento, que luego que Cristo fue glorificado, o sea que resucitó y apareció, recordaron y entendieron que esto estaba escrito mucho tiempo antes, ¿verdad? Entonces todas las cosas se fueron cumpliendo, así como se va a cumplir hasta la última coma, tilde, punto de esta palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. O sea, se va a cumplir todo, ¿verdad? Entonces no podemos tener nada de lo que hay en la palabra como casualidad. Todo tiene un sentido, todo nos da enseñanza, ¿sí? Por eso es tan importante y por eso el Señor nos dice que tenemos que escudriñar las Escrituras de día y de noche. Tenemos que buscar conocerlo y tenemos que buscar la sabiduría que el Señor nos dé y el entendimiento. Pero tenemos que entender, si no somos obedientes, no hay entendimiento. Entonces tenemos que ser obedientes a todo lo que vamos
entendiendo, sabiendo que estamos delante de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, ¿sí? Un Dios justo, fiel, verdadero, que no se niega a sí mismo, que no quiere la muerte del que muere. Entonces, si yo estoy en riesgo de caer en pecado, de fallar, Él es mi pronto auxilio, lo dice la palabra, ¿no? Él es mi pronto auxilio. ¿A dónde tengo que ir? A Cristo, a Él, ¿sí? Para que me ayude. Como decía, Él dará la salida. No nos deja caer, Él nos da la salida. Y si nos caímos y nos arrepentimos, el Señor nos levanta, no deja que nos pierdamos, ¿sí? Cada vez que el pueblo de Israel se arrepintió, el Señor le perdonó, ¿sí? Cada vez que el pueblo de Israel se volvía al Señor, el Señor les daba la victoria contra los enemigos, ¿verdad? Eso es todo ejemplo para nosotros, ¿sí? Todos son ejemplos para nosotros. Vamos ahora a ir al principio de la palabra del Señor. A Génesis vamos a ir, ¿verdad? Para poder ver ahí cómo realmente desde el comienzo ya estaba. Y vamos a ir a unos pasajes, pero todo nos muestra que el plan de Dios era este, ¿verdad? Todo, desde el 15, vamos a leer el del 1, ahí comenzamos. Génesis 15, 1, ¿sí? Vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 1. Escogimos esto, pero desde antes también ya estaba todo preparado, ¿verdad? Acá estamos hablando de Abraham, pero si nosotros fuéramos a leer sobre Noé, ¿verdad? Aún luego en el Nuevo Testamento nos habla del bautismo y lo compara con los días, con Noé, ¿verdad? Que todo fue sumergido en agua. Nos habla del bautismo, ¿verdad? Nos habla también de los días finales, que dice que serán como los tiempos de Noé. Nos habla de los tiempos de Lot. Todo esto Viejo Testamento comparado con el Nuevo. Desde el principio el Señor siempre nos estaba enseñando y encaminando a estos tiempos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo nosotros, que no somos pueblo judío, estamos desde hace mucho tiempo en el corazón del Señor, en la mente del Señor, que esta salvación, ¿sí? Y este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo estaba preparado desde mucho antes. El profeta Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Isaías, el profeta Isaías, muchísimo tiempo antes que nuestro Señor Jesucristo lo anunciaba, ¿sí? Anunciaba y aún decían, ni uno solo de sus huesos fue quebrado, y a Cristo no le quebraron ni un solo hueso, ¿verdad? Estaba todo preparado, ¿verdad? Vamos a mirar aquí unos pantallazos así. Vamos a mirar ahí en el Génesis, capítulo 15, vamos a ir al versículo 1, ¿sí? Dice, después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Verdad? En el tiempo antiguo, ¿sí? Era como una deshonra cuando un hombre no tenía hijos. Tenía que tener hijos, ¿verdad? Era como una costumbre, tenía que tener descendencia, ¿sí? Entonces aquí Abraham, que no tenía hijos, le reclama al Señor, ¿verdad? Que no tiene hijos, ¿sí? Que le hereden a él, ¿verdad? Entonces dice en el 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, él había tenido hijos con las sirvientas, pero no con su esposa, porque antes se usaba, como tenía que tener descendencia, la esposa de Abraham, que era Sara, era estéril, no tenía hijos. Entonces, ¿qué hacía la mujer? Le cedía una de sus doncellas, ¿sí? Y el varón tenía hijos con ella para que tuviera descendencia. Pero no era hijo en libertad, porque la doncella era una esclava, ¿sí? Por eso dice, lo iba a heredar el hijo de una esclava, un esclavo, ¿verdad? Dice así, en el 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese era quien le iba a heredar.
¿sí? Y luego en el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña con esto. ¿Por qué? Todas aquellas personas que en este tiempo procuran estar bajo la ley o bajo lo que enseñaba el Viejo Testamento, ¿sí? Caen de la gracia, es como que aborrecen la gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo y quieren ser salvos por las obras, por hacer las cosas que estaban escritas acá. Y nosotros no somos salvos por lo que hagamos, sino somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por esa misericordia tan grande que nos perdona si nos arrepentimos, ¿verdad? Eso es lo único que nos salva. Entonces Pablo en el Nuevo Testamento compara la hija de la esclava contra aquellos que rechazan a Cristo. Esos son los hijos de la esclava, ¿verdad? Y los hijos de la libre venimos a ser aquellos que nos tomamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos hace libres. ¿Quiénes heredan la salvación? Los hijos de la libre, los hijos de Sara, la mujer legítima de Abraham, pero era estéril. Eso es lo que le dice Abraham, era estéril, ¿no? Entonces vamos a ver qué le dice el Señor. Dice en el 4, luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Sí? Vamos a quedarnos ahí. Lo saca afuera y le dice que cuente las estrellas si las puede contar y que así sería la descendencia. La descendencia que iba a ser de una mujer estéril que no podía tener hijos. Ese es nuestro Dios. Una mujer que aparte era muy vieja, que lo vamos a leer ahora. Quiero que lo leamos para que entendamos. Él era viejo y ella era vieja. A ella ya se le había retirado la costumbre, o sea, no menstruaba más. Es algo imposible. ¿Para quién? Para el hombre, no para Dios, ¿sí? A Dios le gusta glorificarse en esa manera para que realmente todo sea por la fe, por creer, como dice ahí. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Fue justificado porque le creyó, ¿sí? Abraham podría haberle dicho, pero Señor, ¿me estás diciendo que me va a heredar un hijo mío? ¿Sí? De Sara, de la mujer legítima, cuando ella es vieja, yo soy viejo, ¿sí? Ella es estéril. Señor, no te creo, le podría haber dicho a Abraham, porque razonablemente no era posible, pero él le creyó. Le creyó, y eso es lo importante, que nosotros creamos al Señor, aunque nos parezca razonablemente imposible, que le creamos al Señor. ¿Sí? Porque eso es lo que Él quiere, que le creamos a Él, pero para creerle tenemos que conocerlo y para entenderlo tenemos que obedecerlo, ¿verdad? Así que nos quedamos con este pedacito. Ahí estaba el Señor diciéndole a Abraham, viejito, con una mujer viejita que ya no menstruaba, o sea que no podría ya tener familia, prometiéndole una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo, lo cual no se podía contar, ¿no? Esa era la promesa del Señor. Ahora vamos a pasar las hojas despacito hasta llegar a Génesis 18, capítulo 18, y vamos a leer ahí en el versículo 1. Precioso el Génesis, ¿dónde estás? Sí. Capítulo 18, sí. Versículo 1, el subtítulo dice... Exactamente, correcto, ¿verdad? Ahí vuelve, dice, después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta, o sea, le apareció el Señor a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Inmediatamente Abraham reconoció que no eran hombres que iban de paso, sino que eran ángeles, que eran enviados del Señor, ¿verdad? Él estaba sentado al calor, estaba bajo la tienda, pero estaba al calor del día y de pronto esos 3 hombres estaban ahí, ¿verdad? Él sale a recibirlos.
porque reconocía que venían de parte del Señor. Y dice en el 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Todavía se lo confirmaba el Señor, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, la costumbre de las mujeres, la menstruación. Ya no menstruaba. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, ¿verdad? O sea, ya eran tan viejitos que lo más probable es que no tuvieran relaciones, quizás, o muy esporádicamente, ¿verdad? Por eso lo dice, ¿eh? Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pensó, le dio gracia, ¿verdad? Y dice en el 13, entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y dice que Sara pensó entre sí, porque dice Sara entre sí pensó, no lo dijo. Como Dios sabe todas las cosas, Dios sabe el pensamiento de ella, ¿verdad? Y sabía que se estaba riendo de eso, ¿verdad? Dice... 13 dice, entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído, ¿verdad? O sea, a Dios no le podemos esconder nada, ¿verdad? Él sabe todas las cosas, Él conoce, por eso es omnisciente y omnipresente. No hay duda de eso, no podemos dudar de eso. Él conoce nuestros pensamientos, por eso cuando nosotros nos presentamos delante de Él, tenemos que pedirle perdón aún por esos pensamientos. Porque muchas veces nuestros pensamientos le ofenden. Muchas veces en nuestros pensamientos dudamos, muchísimas veces. Y eso le ofende a Él. Entonces tenemos que pedirle perdón por esas cosas. Ahí vemos, ¿sí?, cómo el Señor, Dios Todopoderoso, le dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible, ¿verdad? Y aquí vamos encaminados a la promesa. Tenemos que entender que esa descendencia que Dios le promete a Abraham, más numerosa que las estrellas, somos nosotros. Hoy día, aquellos que nos tomamos de Cristo, y vamos a ir a entenderlo, como lo confirma aún por la palabra, ¿verdad? Eso somos nosotros. Descendencia de Abraham, descendencia de Isaac, ese hijo que le prometía el Señor, ¿sí? Vamos a ver, sí, vamos a pasar un poquito al 22, capítulo 22, precioso el Señor. Tengo que dar vuelta, ¿no? Sí. Gloria a Dios. 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Eso mismo. Isaac, el hijo que Dios le había prometido, en el cual Dios le decía que iba a levantar una descendencia más numerosa que las estrellas, le dice ahora, mátalo, sacrifícalo. Vamos a leerlo para que podamos entender. Dice ahí en capítulo, estamos Génesis, capítulo 22, versículo 1.
¿Sí? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, para que no quedaran dudas, ¿no? A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le estaba diciendo para que entendamos? Y todavía le dice, ese a quien tú amas, el hijo, a quien Dios le había prometido, ¿verdad? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a entregarle al Señor lo que más amamos? Porque si no estamos dispuestos a entregarle al Señor lo que más amamos y confiar en que sea la voluntad de Él y no la nuestra, hay idolatría en nuestra vida. ¿Sí? Porque amamos a alguien más que a Dios. Ejemplo, nuestros hijos. ¿Quién concedió que nuestros hijos nacieran de nosotros? Dios. ¿Y será que nosotros estamos dispuestos a entregar a nuestros hijos en las manos de Dios? ¿Realmente? ¿O le decimos, Señor, no le pase esto, no le pase aquello, Señor, guárdalos, protégelos? ¿Será que nosotros no le decimos, Señor, tócalos para que vengan a ti? Porque nosotros queremos que ellos estén bien y Dios quiere su salvación. Imagínense que su hijo, si no tiene un accidente grave, no va a buscar de Dios. ¿Está usted dispuesto a soportar lo que Dios tiene que hacer para que su hijo sea salvo? ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestros seres queridos? ¿Que vivan bien en este mundo o que tengan la salvación? ¿Qué es lo mejor para ellos? Exacto, ¿qué es lo mejor? Nosotros muchas veces en nuestra carne queremos que no les falte el alimento, quizás que tengan un buen sustento, un buen pasar, que no les pase nada. Pero nadie viene a Dios así. Si no les falta nada, si no les pasa nada, no buscan de Dios. Entonces, aprendiendo a amar como Cristo nos amó, nosotros tenemos que tener el valor que tuvo Abraham y decirle, Señor, te doy a mi hijo, lo que yo amo, te lo entrego. Sea tu voluntad. Si estamos delante del Dios Todopoderoso, Él nos va a dar las fuerzas para soportar hoy, sea lo que sea que le toque. ¿Estamos dispuestos nosotros a soportar aunque nuestro hijo parta antes que nosotros mientras que se vaya con el Señor? ¿Los amamos a tal punto? ¿O esperamos morirnos nosotros primero para no tener que vivir eso? Hay que ser valiente para realmente entregar todas las cosas en las manos del Señor y poder esperar y confiar en la voluntad del Señor. Porque realmente tendríamos que tener el valor de realmente aceptar, Dios no lo quiera, pero si así lo quiere, el poder ver a nuestro hijo parapléjico, pero que acepta a Cristo, ¿sí? Por su salvación y saber que se libra del infierno, a verlo bien y corriendo en este mundo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que cambie nuestro corazón, que arranque toda idolatría y que aprendamos a amar como Él ama. Tenemos que pedirle, Señor, toma en tus manos mis sentimientos y mis emociones, que yo aprenda a amar como tú me amas a mí. Porque el Señor hizo que nosotros pasáramos por diferentes cosas, las cuales nosotros no queremos que nuestros seres queridos pasen. Pero nosotros tuvimos que pasar para estar hoy acá, si no, no veníamos. El Señor nos tiene que apretar para que vengamos. Es lamentable, pero es así. Si el Señor nos aprieta, si no nos falta algo, si no nos sentimos vacíos, no venimos a Él. Entonces, si estamos completos allá afuera, ¿qué me importa? No voy a Cristo. Dice, mi madre es loca, mi padre es loco. ¿No? Ellos están bien. Nosotros tenemos que amarlos y pedirle al Señor que los salve. Y tenemos que ponerlos en las manos del Señor para que Él haga como Él quiera, sabiendo y confiando ciertamente que Él nos va a dar la fortaleza para soportar lo que sea, ¿sí? Aún para ver, por ejemplo, a mí, como me tocó, ¿verdad? Ver a mi padre ser consumido por un cáncer en poco tiempo, ¿sí? Y que yo iba todos los días con la Biblia, y él no, hasta el último día. El último día, ese día en el cual él falleció, él escuchó la palabra,
Él aceptó a Cristo, ni siquiera podía hablar, pero sí podía mover los ojos, ¿sí? Pero ¿quién nos da la fuerza? ¿Quién nos da el gozo de realmente entender que ese ser querido no va a estar más, pero saber ciertamente que aceptó a Cristo y que está en un mejor lugar y que yo quiero estar allá, ¿no? Entonces tenemos que decirle al Señor, y realmente como Abraham fue probado, nosotros tenemos que cambiar nuestro ser y poder realmente desligarnos de lo que amamos. Ahí el Señor le dice, al que tú amas, a ese quiero que me des. Y nosotros tenemos que darle al Señor lo que amamos, porque a quien tenemos que amar es a Él. Amén. Él nos da todas las cosas. ¿Quién quiere lo mejor para cualquier persona? Dios. No nosotros. Nosotros queremos un buen pasar y capaz que es hasta un sentimiento egoísta. O capaz no, es un sentimiento egoísta. Porque nosotros queremos que a nuestros hijos no les falte nada, ¿no? Que tengan su trabajo, su familia, porque nosotros nos sentimos bien así. Pero nosotros no tenemos que sentirnos bien, nosotros tenemos que sentirnos preocupados de que ellos no tienen salvación, de que ellos no conocen a Cristo y de que tenemos que razonar, se van al infierno. Se van al infierno si no se arrepienten. Y son nuestros hijos, lo que amamos. Entonces tenemos que estar dispuestos a entregar lo que amamos en las manos del Señor y sea la voluntad de Él. Y ahí se nos va a abrir el entendimiento. Y ahí, aunque se lo entreguemos de rodillas delante del Señor y llorando a lágrima tendida, porque nos duele, bueno, Señor, cambia mi corazón, porque esto no puede estar aquí. Yo tengo que amarlos como tú me amas a mí. Lo que más amamos es lo que tenemos que darle al Señor. Si Abraham fue probado de esa manera, nosotros tenemos también que entregarle al Señor lo que más amamos. Y Abraham lo hizo. ¿Sí? Dice ahí en el 2, vamos a leerlo de nuevo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, o sea, no tenía más, era el único hijo que lo iba a heredar, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué era ofrecerlo en holocausto? Era un lugar alto, ¿no? Como un altar, lo llenaban todo de leña, ¿sí? Lo ataba, lo ponía ahí arriba y lo tenía que matar. Eso era el holocausto, ¿verdad? Y creo que después lo quemaban. Eso era ofrecer holocausto. Y Dios le estaba diciendo que ofreciera a su hijo en holocausto, el que él le había prometido, su único hijo, el que él amaba. Vamos a ver qué hizo Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Era él, el holocausto era él. ¿Qué le contesta el padre? Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sí? ¿Qué le dice el padre? O sea, el cordero eres tú. No, le dice, no, Dios se proveerá. Abraham iba confiado. Alguna cosa Dios iba a hacer, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios le había prometido la descendencia en ese hijo. Quizás le hacía que le quitara la vida y luego se la devolvía. Él no sabía lo que Dios iba a hacer, pero Dios iba a hacer. Confiaba en Dios. Por eso dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Dice en el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo
Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? Fue probado Abraham. Y Abraham confiaba en Dios y sabía que si Dios le había prometido, Dios iba a hacer. ¿Sí? Dice en el 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a detenernos ahí. Dice, vamos a arrancar para atrás, ¿no? En tu simiente, dice ahí en el 18. No dice tus simientes, o sea, iban a ser muchos, ¿no? Numerosos como las estrellas del mar. Pero dice, en tu simiente, en una, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién es esa simiente del Señor? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros vemos en la palabra la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, es de la descendencia de Isaac, ¿sí? Y todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo tiene acceso a la salvación, a la vida eterna. Seremos benditos por creer en nuestro Señor Jesucristo. En Génesis acá nos está anunciando, ¿sí?, que aquel que cree en Cristo, ¿sí?, le obedece, se arrepiente, es limpiado con su sangre, tendrá salvación. Tu simiente, ese es Cristo, ¿verdad? Este pasaje es citado en el Nuevo Testamento, ahí lo dice Hechos 3:25. ¿Sí? Vamos al versículo anterior, en el 17 dice también: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y sí, en el versículo 17. Ah, 17. Donde estábamos, el versículo anterior. Es capítulo 22. Versículo 17. ¿Qué dice? No. Precioso el Señor. Ella debe haber pasado la hoja. Es capítulo 22, versículo 17. Ahí va. Ahí, vamos a ir de ahí para arriba. Vamos a ir despacito. O sea que dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿No? La arena del mar. ¿Ha agarrado usted un puñado de arena y contó los granitos de la arena? Imposible. Contar los granos de arena en un puñado, ¿no? Pero acá dice como la arena que está a la orilla del mar, o sea, innumerable, ¿sí? Innumerable sería la descendencia. Y aún así el Señor dice que somos un pequeño remanente, ¿sí? Porque hay muchas almas, pero comparada con todas las que no quieren o se pierden, somos pocos, ¿verdad? Pero ahí dice, ¿no? Como la arena que está a la orilla del mar, pero dice todavía: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué autoridad le da Cristo a su iglesia? De hollar serpientes y escorpiones. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella o contra la iglesia, las puertas del infierno, ¿sí? Entonces aquí, Génesis,
¿sí? Y tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. Estaba ya hablando de la autoridad que nos da o que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usado por la iglesia fiel, por su pueblo fiel. En Génesis, muchísimos años antes de que sucediera. Estaba ya todo previsto, ¿verdad? Nos habla también, aquí vamos a mirar la parte del sacrificio, ¿verdad? Vemos que, no, voy a hablarte en general, ya lo leímos, pero vemos, el Señor le dice que sacrifique a su hijo, ¿no? O sea, Dios determinó la muerte de ese hombre, de ese Isaac. Era un muchacho, todavía no era un hombre, ¿no? ¿Y quién suple cuando el Señor dice no le hagas daño? ¿Y provee qué para el sacrificio? Un carnero. En realidad ellos esperaban un cordero, porque lo que se sacrificaba era un cordero, ¿verdad? Cordero es de menos de un año, carnero de un año para arriba. El mismo animal, ¿verdad? Con diferencia de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿quién salvó de la muerte a Isaac? Un cordero o un carnero. ¿Quién nos salva a nosotros de la muerte? Un cordero o un carnero, y vamos a ver por qué. El carnero, la diferencia es que tiene de un año para arriba, y este tenía ya cuernos, ¿no? Porque ellos desarrollan unos cuernos como enrulados así, ¿no? Estos cuernos significan la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando va a la cruz, ya va con autoridad, porque va a la victoria. En esa muerte de cruz da la victoria. Él tiene victoria y nos da la victoria a nosotros, ¿sí? Esto nos estaba hablando muchísimo tiempo antes de cómo iba a ser nuestra salvación, a través de un cordero. Por eso Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros merecemos la muerte, pero se cambia nuestra muerte por la muerte de este cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, que en realidad tiene autoridad. Por eso lo representa en este momento como un carnero, con cuernos, con autoridad. ¿Y en dónde está enredado este cordero? ¿Sí? Dice, sí, aquí vamos a leer desde el 12, el versículo 12. 12, ahí mismo, el 12, y dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Sí. Porque veo que acá dice 2 y murió 12. Precioso el Señor. Ahí va. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. ¿No? Gloria a Dios. ¿Sí? Ahí tienes. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Qué le pusieron a Cristo en la cabeza? Una corona de espinas. ¿Qué tiene la zarza? Espina. Entonces acá nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso nos estaba mostrando, ¿sí?, ¿qué nos iba a salvar a nosotros? Un cordero con autoridad, y aún esa corona de espinas que le pusieron no fue de porque sí. Es para confirmar todo lo que el Señor nos viene hablando, para que sepamos que no hay nada en la palabra que esté puesto porque sí, que todo tiene algo,
de enseñanza, algo de sabiduría. No en vano acabamos de leer cuando comenzamos la prédica que todo el Viejo Testamento quedó como ejemplo para nosotros. Y hoy el Señor nos está mostrando para que veamos cuánto es el amor que Él nos tiene, no solamente a nosotros, sino más que nada a su pueblo amado, que desde mucho tiempo antes Él le venía mostrando, tratando de enseñar, ¿sí? Aunque, por ejemplo, Abraham no iba a llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero él creyó que Dios le iba a conceder esa descendencia y esa salvación, ¿sí? Creer es muy importante, obedecer es otro. El Señor le pidió sacrificar a su hijo y Abraham fue. Entonces nosotros tenemos que obedecer al máximo, sabiendo quién es Dios, conociendo a Dios, ¿sí? Y sabiendo que esta salvación es tan grande, por eso dice la palabra, que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Una salvación tan grande, porque es una salvación realmente grande. Grande por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, grande porque ya estaba anunciado de antemano, porque es un plan preparado desde el principio de la creación para salvación de aquellos que realmente creyeron o creamos, ¿sí? en el Cordero de Dios, ¿sí? Un cordero, pero con autoridad, no un corderito, no, el Cordero de Dios, con autoridad, ¿sí? Y que sepamos que todas las cosas que vivió nuestro Señor Jesucristo es para enseñarnos, para dejarnos sus pisadas marcadas. Todo está puesto aquí, ¿sí? Y de mucho tiempo antes venían anunciando y anunciando con lo que ellos vivían, con lo que ellos hablaban, la venida de nuestro Señor Jesucristo y estos tiempos, los tiempos finales, la salvación, ¿sí? Entonces tenemos que afirmarnos en la fe. Recordemos que la palabra del Señor dice como una señal, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? ¿Sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Leíamos hoy al comienzo, decía que muchos no le agradaron a Dios, no fueron agradables a Él, el pueblo que le desobedeció. ¿Sí? Entonces dice que cuando nosotros no tenemos fe, tenemos un corazón malo de incredulidad. ¿Sí? Leíamos también hoy lo que es la amonestación contra la idolatría. Si hay idolatría, o sea, si hay un miedo, si hay un sentir contrario a Dios, falta fe. Falta fe. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces yo en Él, en Dios, en Cristo Jesús, tengo la plenitud de todas las cosas. No hay excusa. ¿Sí? Tenemos que estar convencidos al punto de que lo estaba Pablo, que decía, estoy seguro de que ni la muerte, ni los ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo que ya pasó, ni ninguna otra cosa me apartará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque conozco que Dios me ama y que quiere mi salvación y que no hay excusa. Yo no puedo, pero si voy a Él, me da todas las cosas, ¿verdad? El Señor nos viene hablando de su amor y de realmente desligarnos de las cosas que amamos. Desligarnos. Él nos muestra lo que Él nos puede dar, pero también nos muestra lo que nosotros no le estamos dando a Él. ¿Sí? Porque si nosotros, como poníamos el ejemplo, ¿verdad? Que nos toca a todos muchas veces, lo que más amamos, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, ¿sí? No se lo damos al Señor. No somos agradables a Él. No lo estamos poniendo a Él en primer lugar, no estamos confiando en Él y no estamos conociendo esa salvación tan grande que Él nos ofrece, ¿sí? Porque a la vez estamos siendo egoístas y queremos esa salvación para nosotros, pero no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos o tengan esta salvación. De gratis nadie se lo va a ganar, necesitan conocer a Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que ser valientes. Dice que los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Entonces, así como Abraham fue probado, nosotros tenemos que realmente revolver adentro de nosotros y ver si realmente nosotros le estamos poniendo en las manos del Señor lo que más amamos. Yo supongo, o como lo dice acá, ¿verdad?
casi siempre son nuestros hijos o nuestros padres o un hermano, alguien allegado, ¿verdad? Lo que más amamos, un afecto personal. ¿Lo ponemos? ¿A qué punto creemos y amamos al Señor? ¿A qué punto creemos a esta salvación? ¿Hemos dejado que el Señor cambie realmente nuestro corazón y nos enseñe a amar como Él nos ama? ¿O nosotros creemos que le amamos a Él y a los otros los amamos de otra manera? Él dice que hace todas las cosas nuevas. Entonces nos tiene que enseñar a amar como Él ama. ¿Qué es lo más importante? No cortando tu conversación, cuando yo estaba, no sé si conoces el pastel, Sí. está la iglesia. Amén. Bueno, mi hijo sufría tanto, que eran las 11 de la mañana y él usaba pañales y decía, papá, me quiero tirar de la cama, me quiero ir por la ventana, cualquier divague, ¿viste? Y yo estaba con él y le digo, ay Señor, y me pararon la iglesia y digo, ay Señor querido, y que uno no tenía la Biblia como en esa hora. Claro, no tenías conocimiento, claro, ¿verdad? Digo, ay Señor, antes de ver sufrir a mi hijo, quiero que lo sufrir, no lo quiero ver sufrir así. Eso a las 11. A las 11 de la noche estábamos acostados con mi marido y mi hija, la que estaba en España, le había mandado una carta a mi hijo y a mí y a nosotros, ¿vamos? Amén. Mi esposo y a mí. Bueno, entonces mi amiga del alma vivía a media cuadra y él dice, la voy a llamar así te quedamos. No, porque lo llamaron del hospital, había fallecido, pero él no me dijo. Amén. Dice, no quiero que quedes sola, dice, te voy a buscar a la Charo, la llamo por teléfono. Bueno, la llamo, no, dejala, le digo, que dejame, que yo me quedo sola. Y bueno, tanto insistió, no quiero que te quedes sola, allá vino mi amiga del alma. Y le digo, ay, mirá la carta que me mandó la ley, que yo la nuestra. Pero cuando le dije, mirá la que le mandó a Coco, ahí se puso a llorar y me dijo, no, Betty, no puedo. Porque seguro le decía, vamos arriba, hermano, fuerza. Bueno, dándole. Sí, dándole ánimo. Pero es increíble que yo, no teniendo la Biblia, no sabiendo que ahora me venga así a enterar de cosas que, ¿entendés? Que a mí me han pasado. Amén. Yo prefiero, Señor, que tú te lo lleves y no verlo sufrir así. Amén. Dentro de mi ignorancia. Sí, obvio, ¿no? El Señor, claro, el Señor pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sí. Ahora conocemos, hoy conocemos. Entonces realmente a nuestros hijos que están sanos, que están vivos, ¿verdad? Sí. Tenemos que ponerlos en la mano del Señor. Tenemos que ponerlos en la mano del Señor. En tu ignorancia le pediste al Señor que se los llevara. Si tú le estabas pidiendo en tu ignorancia que Él se los llevara. Exacto. Bueno, confiemos en que el Señor trató con Él. Y cuando lleguemos allá arriba sabremos si está arriba o si no. Porque solo Dios sabe, ¿verdad? Si las personas son salvas o no. No podemos decir que no, ni que sí. Bueno, quizás a último momento el Señor trató con él y él aceptó, entendió. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Ahora... Sí, igual de todas formas eso no tiene nada que ver porque el Señor trata con nosotros en la manera que nosotros, para Él no hay imposible. No podemos saber si Él se salvó o no se salvó, pero sí, como dice el Señor, pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia, los hijos que tenemos vivos, tenemos que aprender a amarlos como Dios nos ama, como Cristo nos ama, para salvación, ¿verdad? Poniéndolos en las manos del Señor, ¿sí? Vamos a hacer una oración entonces, amén.
Precioso, Padre, santo y poderoso, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra, por todo lo que tú has hecho, mi Señor, y has hablado en nuestras vidas. Tú nos has dado entendimiento, Padre, y aún, mi Señor Santo, nos has dicho que tú pasas por alto los tiempos de nuestra ignorancia, Señor. Por eso te rogamos, Padre bendito, Dios de la gloria, que seas tú ministrando sobre nosotros, dándonos entendimiento, conocimiento, pero que realmente por sobre todas las cosas, Padre, podamos ser obedientes a ti y poner, Padre Santo, Padre amado, en tus manos, Padre Santo bendito, Dios de la gloria, nuestros sentimientos y nuestras emociones, para que realmente tú nos enseñes a aprender a amar como tú amas, como tú nos amas, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, a poder amar a nuestros seres queridos como tú nos has amado a nosotros, Señor. Sabemos, Padre, y entendemos a la luz de tu palabra que tú nos darás la sabiduría y las fuerzas para enfrentar todas las cosas, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos sigues hablando, Padre Santo bendito, sobre estas cosas. Prepáranos para lo que sea que vaya a venir a nuestra vida y para que realmente amemos y aprendamos a amar la salvación de las almas, mi Señor. En el nombre de Jesús, que aprendamos a amar como tú nos has amado a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque también tú nos vienes hablando de esta salvación tan grande, Señor. Danos todo entendimiento y discernimiento cada día en nuestra vida. Sigue tratando con nosotros, Señor. Sigue obrando. Ayúdanos, mi Señor, a mantenernos en santidad, Padre, irreprensibles para tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que estés ministrando, Señor, sobre nosotros, Padre, que nos guardes de regreso a nuestros hogares, que nos ayudes a rememorar tu palabra en todo momento, Padre, a ponerla por obra, Padre, y también, mi Señor, que sea ministrado todo aquel que escucha toda la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y como te lo pedíamos al principio, Señor, trae sanidad, Padre Santo, espiritual y física, Padre, para todo aquel que dispone el corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén.